Continuando con la definición de lo que concebimos como el PBI, ¿no? Esta medida de la actividad económica que fue creada de manera formal posterior al periodo de la Segunda Guerra Mundial y calculado también de manera retrospectiva, ¿no? Hacia atrás para también tener cifras de años anteriores. Ya hemos hablado de distintos métodos que existen para calcular, ¿no? este nivel de actividad económica y no tener que recurrir a variables proxy como lo eran las ventas, ¿no? De las grandes empresas, ¿no? La producción de minerales como el hierro y demás. Ahora existe una medida más estándar, más certera de lo que se entiende por el nivel de actividad económica de un país. Partamos ahora de definir dos enfoques, dos tipos de precisiones que se pueden hacer acerca de la medida del Producto Bruto Interno, y estos son la diferenciación entre el PBI nominal y el PBI real. Entonces, para nosotros poder calcular el valor de la actividad económica, hemos dicho que tenemos que calcular el valor de los bienes y servicios finales. Y para calcular el valor de los bienes y servicios finales, ¿qué proceso tenemos que seguir? Primero tenemos que conocer la cantidad, ¿no? Aquí lo he puesto por acá, la cantidad de los bienes y servicios finales. Y eso lo tenemos que multiplicar por los precios, pero no cualquier tipo de precios. Tenemos que multiplicarlo, en este primer caso que estamos mencionando, por los precios corrientes. Y por precios corrientes yo me refiero a los precios que existen en cada periodo. Es decir, en el periodo 1 existen, digamos, los precios de las camisas son 10. Yo multiplico eso por la cantidad de camisas y así tengo el valor de la cantidad de camisas que existen en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Que se han producido en el mercado. El día de mañana, digamos que las camisas pues, valen 12. Como se ha hecho más caro, yo probablemente demande una cantidad menor de camisas. Entonces ahí tendré que multiplicar esa cantidad de ese periodo de camisas por el precio que corresponde a ese periodo. Y así sucesivamente, ¿no? A medida que van variando los precios, voy multiplicándolo por la cantidad que se va consumiendo. Los precios van variando a lo largo del tiempo y así es como yo calculo eh, el valor de la actividad económica en ese contexto, ¿no? Entonces a eso me refiero con precios corrientes, ¿no? Precios que van variando con cada periodo. Entonces, así, al multiplicar la cantidad por los precios, yo tengo el valor de los bienes y servicios finales. Si yo calculo eso para todos los bienes y servicios que se produzcan en una determinada economía, es decir, multiplico, ¿no? Esto respectivamente, pero para todos los bienes y servicios, ¿no? Hago una sumatoria de ese valor para todos los bienes y servicios finales, yo estaré calculando el PBI nominal. Y vamos a estar observando que el valor del PBI nominal va a depender, como vemos claramente, de dos variables, ¿no? Si uno se pregunta, el PBI se ha incrementado a lo largo del tiempo. ¿A qué se debe este incremento? Bueno, en el caso del PBI nominal se va a deber a dos factores, o a que se está produciendo más, o a que los precios han crecido más, y por eso el valor de lo que se ha producido también ha crecido, ¿no? El producto. O que ha sucedido ambas cosas. Podría haber sido también que se muevan en direcciones opuestas y el resultado de la variación del PBI va a resultar de la variable que predominó más, ¿no? De su efecto predominó más. Entonces tenemos eso. Cuando hablamos de PBI nominal, hablamos del PBI calculado con los precios corrientes, los precios que van variando con cada periodo. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros quisiéramos entender con mayor detalle o precisión realmente qué es lo que está sucediendo dentro del país, ¿no? Porque muchas veces uno puede observar que el PBI ha crecido mucho y eso, si lo medimos con un PBI nominal, no necesariamente significa que se está produciendo más, que realmente haya más riquezas en el país, más nivel de producción y actividad económica. Podría deberse a que simplemente los precios se han incrementado, lo cual suele ser consecuencia de malas decisiones de gestión que haya realizado el Estado o motivos de especulación que hayan sucedido por parte de la población o shocks externos que haya sucedido en el extranjero. Es decir, el hecho de que se incremente el PBI nominal no necesariamente va a ser motivo de consecuencias positivas para el país, porque puede estar siendo producto este crecimiento de incrementos en los precios, es decir, algo que conocemos, podemos definir como inflación. ¿Sí? Entonces, no necesariamente
podemos aquí observar el verdadero nivel de actividad económica, porque esta variación de esta actividad económica puede estar distorsionada por las variaciones propias que tienen los precios a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, haciendo un paréntesis, ¿no? Dado que hemos mencionado ahora el tema de la inflación, entendemos por inflación que se conoce como la subida generalizada de los niveles de precios que existen en una economía, ¿no? A eso entendemos por inflación, ¿no? ¿Cuánto crecieron los precios? Cuando crecen los precios. Y si hablamos de tasa de inflación, aquí, ¿no? Esa es inflación, tasa de inflación. Nos estamos refiriendo a la tasa, ¿no? El porcentaje en cuánto están subiendo estos precios, ¿no? Una medida un poco más pues, útil de solamente hablar de la cantidad, de cuánto crecieron, sino aquí hablamos de porcentajes, ¿no? En cuánto por ciento crecieron los precios. Y bueno, lo contrario de inflación es cuando crecen los precios. Lo contrario, cuando bajan los precios, se le conoce como deflación, ¿no? Una reducción en el nivel de precios y tasa de deflación en cuánto por ciento se redujeron los precios de un periodo a otro. Sí, tenemos esas definiciones. Y como dato adicional podemos mencionar que en un país se suele en la literatura mencionar que existe inflación, ¿sí? Cuando observamos, bueno, más precisamente, ¿no? Una inflación controlada, ¿no? Porque siempre vamos a observar que los precios se suelen incrementar, ¿no? Es lo que suele suceder, de hecho, a lo largo del tiempo, ¿no? Crecimiento en el nivel de precios. Pero cuando esto se convierte en un problema o cuando no necesariamente lo es. Se suele entender que una inflación, ¿no? Niveles de inflación que vayan entre 2%, ¿no? O 3% de manera anual es una inflación controlada. No hay una cifra exacta, completa, pero se suele entender que entre 2% y 3% la inflación es aceptable, ¿no? No es algo que llame todavía la atención como para despertar alertas fuertes en los hacedores de políticas, ¿no? Está siendo controlada. ¿Sí? Entonces tenemos aquí inflación, ¿no? Y bueno, entonces estamos viendo aquí que a causa de la inflación que se pueda generar, y a causa de los incrementos en las cantidades producidas, el PBI puede crecer, ¿sí? Como también podría reducirse si es que ha habido una reducción de la cantidad producida de los precios, ¿no? Con la deflación. Aquí tenemos entonces un concepto clave, ¿no? Cuando observamos que el PBI, ya sea nominal o como lo vamos a ver en un momento real, crece, vamos a indicar que existe un proceso de expansión en la economía, ¿no? La economía se está expandiendo. Sin embargo, cuando observamos que hay una reducción en el PBI, ¿no? Una reducción que usualmente se suele ver en términos porcentuales, así es como lo vemos, ¿no? En cuánto por ciento se ha incrementado, en cuánto por ciento se ha reducido el PBI. Entonces lo llamamos a esa situación como un periodo de recesión que existe en un determinado país, ¿no? Cuando hay un crecimiento negativo del PBI, a diferencia del caso de expansión, cuando existe un crecimiento positivo del PBI. Y particularmente, centrándonos en el caso, ¿no? de la recesión, se suele decir por algunos autores en algunos libros que para considerar que existe recesión en un país, ¿no? Ya es un término fuerte, debería considerarse que existe un crecimiento negativo de la economía por lo menos de 2 periodos consecutivos. Entonces, si yo observo que este año la economía se redujo, todavía no necesariamente definamos al contexto de esa economía como que existe recesión. Pero si observamos que hay 2 o 3 periodos en los cuales continuamente, ¿no? se viene reduciendo el PBI, podemos empezar a usar el término recesión. Claro que esto que acabo de decir no es que sea un consenso, ¿no? Algunos economistas, algunos libros, bastará con que exista un solo periodo, por más pequeño que sea, de reducción en el PBI para que diga que hay recesión. Algunos dirán no, se necesitan 2 periodos, otros dirán no, por lo menos 3. Entonces, es algo que no está realmente de manera oficial lo que existe un acuerdo, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, hemos visto que el cálculo, ¿no? El valor del PBI puede verse sesgado,
¿no? El nivel de actividad económica por el crecimiento que existe en los precios, y no necesariamente ese crecimiento refleja la cantidad de los bienes y servicios producidos en este mercado. Entonces, para eso justamente entra a tallar el cálculo del PBI real. Real, porque ahora estamos hablando en términos de lo que existe, ¿no? Más de cosas, ¿no? De cuál es el valor real que existe en la economía, neteado de los efectos de la inflación que puede estar distorsionando esta medida de actividad económica que existe en el país. Entonces, para calcularlo, nuevamente vamos a recurrir a la suma de todos los valores, ¿no? De los bienes y servicios finales, también tenemos que calcular, ¿no? Ese valor, vamos a multiplicarlo aquí, en esta parte es igual, ¿no? Lo mismo que está acá, por la cantidad de los bienes y servicios finales producidos, ¿no? De cada uno de los bienes que exista. Pero eso, en este caso, ahora no lo vamos a multiplicar por los precios de cada periodo, sino que vamos a multiplicarlo por los precios de un determinado periodo. Vamos a elegir un año en particular, si es que estamos haciendo un cálculo anual del PBI, y vamos a decir, este va a ser el único precio por el cual yo voy a multiplicar las cantidades de los bienes y servicios que se han producido, ¿no? Un precio constante. Cosa que con el cálculo ya no se va a estar moviendo el precio, ¿no? Pero aún así yo voy a tener el valor de los bienes y servicios. Y ahora las variaciones del PBI van a deberse únicamente a las variaciones de las cantidades de los bienes y servicios finales. Es decir, el valor del PBI real ahora solamente se va a mover porque se mueve lo que realmente existe en la economía, los bienes y servicios que se producen en los mercados, ¿no? Y se transan. Y la actividad económica y el gasto que realiza el Estado y el nivel de inversión, exportaciones, importaciones, todo eso solamente ya no debido al efecto que pueda generarse en los precios, hemos eliminado el efecto de la inflación porque hemos fijado un precio de un año en particular para hacer este cálculo. ¿Y el precio de qué año debería yo elegir, ¿no? ¿El precio de este año, el precio del año anterior o de qué año? Entonces, se suele estilar para elegir el precio, ¿no? Constante, ¿no? Del año que se va a seleccionar como el precio o el año base, que se le suele llamar así, a un año en el cual exista una relativa estabilidad económica. Y por estabilidad económica me refiero a que no hayan, por ejemplo, altos niveles de inflación necesariamente, ¿no? Lo cual también puede generar otras consecuencias, ¿no? En las decisiones de los consumidores, en los niveles de inversión, en la credibilidad, en la especulación que pueda generarse en el país, ¿no? Niveles de inflación controlados, ¿no? Como hemos mencionado estas cifras. Una tasa de desempleo no tan alta, ¿no? Que esté controlada, ¿no? Que exista una estabilidad macroeconómica, ¿no? Que no hayan déficit necesariamente fiscales. Con esto me refiero a que los ingresos del Estado no superen, es decir, los gastos del Estado, mejor dicho, no superen en demasía a los ingresos que tenga el Estado, ¿no? Que no haya esta distorsión, que no hayan necesariamente tantos niveles de déficit en la balanza comercial, es decir, que las importaciones, lo que el país importa, ¿no? Supere en demasía a lo que el país exporta. Un nivel estable en la economía, ¿sí? Que se suele considerar que ha sido un año sin mayores preocupaciones que pueda generar la actividad económica. Entonces se elige un año como tal, y para lo cual también pueden existir distintos criterios para seleccionar tal o cual año, pero se suele elegir un año con esos criterios, dependiendo del análisis que realices, y esos serán los precios de ese año que elijamos. Y no los vamos a modificar para calcular a lo largo de los años las cantidades que sí van modificándose. De esa manera estamos calculando el PBI real, ¿sí? Entonces, con ese cálculo, ¿no? De la medida del PBI real, nosotros podemos netear al cálculo del PBI de los efectos de la inflación, y únicamente se moverá el PBI cuando se mueve la cantidad de los bienes y servicios finales. Ahora,
puede coincidir que justo en este año que estamos eligiendo, ¿no? Que estamos llamando el año base, donde elegimos el precio del año constante, en ese año, si calculamos el PBI nominal, ¿no? Y el PBI real, en ese año obviamente ambos valores van a coincidir, ¿no? Porque si es ese año base, el precio que estoy eligiendo, ¿no? En ese año, esos son los precios corrientes, ¿no? Por la cantidad que es la misma en ambos casos. Y bueno, ese es el precio que estoy eligiendo como constante. Así que en el año base que yo elijo, del precio constante, coincide el precio, el tamaño, perdón, del PBI nominal y del PBI real. ¿Sí? Tenemos eso. Ahora, otra medida útil que contribuye a la medición de la actividad económica de un país es el PBI, ¿sí? Real, que hemos estado viendo, pero per cápita. PBI real per cápita. Entonces, cuando yo digo per cápita, se refiere a por cada uno de los individuos, ¿no? La población que existe en la economía. ¿Cómo yo voy a calcular este PBI real per cápita? Simplemente tomando al PBI real y dividiéndolo entre el total de población que exista en un país o de repente en un área particular del país, ¿no? Podría yo calcular el PBI también con un enfoque territorial, ¿no? Y de repente determinar el nivel de población que exista en esa región y dividirlo entre esa población para calcular el PBI per cápita en esa región, ¿no? Podría hacer eso. Entonces, de esta manera tengo esta medida también de la actividad económica, pero a nivel de cada uno de los individuos que residen en el país, ¿no? O en la región que esté analizando, ¿no? De tal manera que de esa manera yo puedo medir el nivel medio de vida que existe en el país, ¿no? Por cada individuo, cuánto nivel de producción se realiza. Sin embargo, algunos economistas, algunos estudios critican esta medida porque, si bien es cierto, esta medida permite identificar por cada uno cuánto de riquezas existe, ¿no? En un país, ¿no? De niveles de producción y de actividad económica, eso no significa que realmente esa actividad económica o ese nivel de riquezas beneficie a esas personas, porque esta medida no toma en cuenta la equidad, ¿no? En la distribución de la riqueza, ¿no? No es una distribución equitativa, solamente es un referente de cuánto cada uno tendría si es que la riqueza estuviera distribuida, ¿no? Pero si imaginamos una economía, ¿no? Donde existen, no sé, pues 100 personas, ¿no? El total de población y el nivel del PBI real es, o mejor dicho, ¿no? De estas 100 personas, una, digamos, sea la que produce, ¿no? Y tiene las riquezas y la que vende todo, y las demás son personas de condición más humilde, ¿no? Que apenas tienen ingresos, ¿no? O actividad económica muy bajos. Si yo tomo el nivel del PBI real, ¿no? De todas esas 100 personas y lo divido entre 100, ¿verdad? Voy a tener el valor que tendría cada uno, pero hemos visto que en realidad cada uno no tiene ese valor, ¿no? Porque las riquezas están concentradas en esta única persona que hemos definido hace un momento, ¿no? Entonces, por eso es que el PBI real tiene sus limitantes en medir el nivel de vida medio que existe en un país, porque eso no significa que realmente sea lo que tienen todos, sino que esa medida está distorsionada por la falta de equidad que exista en un país. Entonces tengamos eso en consideración. Y algo útil que, bueno, en general, tanto del PBI real como el PBI nominal o el PBI per cápita, más que los valores en sí, lo que se analiza es cómo varía de un año a otro. Y para eso nos interesa saber la tasa de crecimiento. Entonces, si yo defino al PBI, ¿no? Con la letra Y, ¿no? El PBI de un determinado periodo. Para calcular su tasa de crecimiento, yo tengo que restarle a esto el valor del PBI en el periodo anterior y dividirlo entre el valor del PBI en el periodo anterior. De esta manera yo voy a tener la tasa de crecimiento que ha tenido el PBI. Si esta se incrementa de un periodo a otro, es decir, si es positiva, vamos a hablar de lo que mencioné hace un momento, ¿no? De
una expansión en la economía si esta se reduce, ¿no? Es negativa en términos porcentuales. Estamos hablando de una recesión en el caso de que, según los criterios que tengamos, por lo menos se repita en 2 periodos consecutivos esta modificación, esta reducción negativa del PBI, ¿no? Entonces tenemos esas variables con las cuales vamos a venir trabajando a lo largo del curso. En las próximas clases vamos a seguir expandiendo sobre lo que compone al PBI, ¿no? Lo que ya hemos estado de hecho mencionando como el consumo, ¿no? Que es la actividad económica, ¿no? Que realizan los consumidores, ¿no? De todo el país, las inversiones que realizan también estos individuos y las empresas privadas, el nivel de gasto que realiza el Estado, ¿no? Para generar intervenciones a lo largo del país, la balanza comercial, ¿no? Es decir, las exportaciones y las importaciones, todo esto compone el nivel de actividad económica de un país. Entonces eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco en las, en las próximas clases.